Hola, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo en nuestro canal de Profes Chavorrucos. El día de hoy vamos a ver el tema de las palabras agudas, graves y esdrújulas con acento. Pero antes decirte que en el primer video que hice acerca de la conformación de las sílabas tiene mucha relación porque vamos a aprender a separar las sílabas en una tabla que se llama SEGA y ahí vamos a ubicar si es una palabra aguda, grave y esdrújula. Más adelante les voy a explicar cómo. Entonces, si no has visto ese video, te recomiendo que lo veas para que ya estés avanzado y se te haga más fácil este tema. El índice. Tenemos 6 ideas principales. La número 1 es el objetivo. Número 2, palabras agudas. Número 3, palabras graves. Número 4, palabras esdrújulas. Número 5, una pequeña actividad de retroalimentación que te voy a pedir que lo hagas más adelante. Y número 6, un glosario, que son las palabras más importantes de todo este tema. Nuestro objetivo es que los alumnos aprendan a reconocer la clasificación de la tildación para su correcta pronunciación y llegar a una mejor comunicación más asertiva y efectiva. Recuerden que es importante reconocer en dónde caen los acentos en las palabras para una correcta pronunciación y significado de las mismas. Vamos a iniciar con las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Llevan tilde si terminan en vocal. A, E, I, O, I, U. Todas las palabras que terminen en vocal deben de tener acento y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. O en las consonantes N y S. Las palabras que terminen en consonante N o S deben de llevar acento en la última sílaba. Y aquí están los ejemplos. Tenemos comí, lleva acento en la última sílaba, que es, o última vocal, que es en la I. Soñó, acento en la última sílaba o vocal, que es en la segunda O. Y corrí, que tiene acento en la última sílaba o última vocal. Tal y como dice ahí, las que terminan en vocal llevan acento en la última sílaba. Vámonos con el segundo ejemplo. Canción, corazón y alemán. Aquí, como puedes darte cuenta, termina en consonante N y como dice ahí, palabras que terminen en consonante N lleva acento en la última vocal o última sílaba y ya puedes darte cuenta ahí en la palabra dónde es la última sílaba o la última vocal. Y por último, el acento además, la palabra además y la palabra jamás. Llevan acento en la última sílaba o última vocal, que es la A, y termina en consonante S. Entonces aquí quiero que te des cuenta de cuál es la regla en donde llevan su acento en la última sílaba o última vocal, las palabras agudas. Ahora, ¿cómo reconocemos las palabras graves? Las palabras graves o llanas son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando terminan en una consonante que no sea N, S o vocal. También las que terminan en IA, I, O. Por ejemplo, tenemos la palabra árbol que, como puedes darte cuenta, tiene el acento en la penúltima sílaba o penúltima vocal, que es en la A. Lápiz también tiene su acento en la penúltima vocal o penúltima sílaba. Y ángel, que si te das cuenta terminan en consonante, pero no es N y S. Y como ahí dice que no, si no es N y S, que es otra consonante, entonces tiene acento en la penúltima sílaba, penúltima vocal, y es una palabra grave. También aquí el siguiente ejemplo, azúcar, póster y néctar. También aquí terminan con consonante R, entonces tiene el acento en la penúltima sílaba o penúltima vocal. En este caso ya podemos darnos cuenta. Y último ejemplo, río, correría y decía. Aquí son palabras que terminan en I, A, I, O. Entonces, cuando terminan así, como correría, decía y río, llevan acento en la I. Y todas las palabras que lleven acento en la I
son palabras graves, tal y como viene ahí el ejemplo. Entonces, date cuenta en dónde está colocada la penúltima sílaba, penúltima vocal, porque ahí va a tener el acento y cuando lleve el acento ahí es una palabra grave. Que vuelvo a repetirte, más adelante vamos a utilizar las tablas Ega para que te des una mejor idea. Y por último, palabras esdrújulas. Su definición es que las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde sin importar cómo terminen. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Brócoli. En la palabra brócoli tiene acento en la última, penúltima, antepenúltima sílaba, que es la tercera sílaba, tercera vocal, y vemos el acento en la O. Célula también. Célula tiene acento en la antepenúltima vocal o antepenúltima sílaba, que en este caso es la E. Y película tiene acento en la antepenúltima sílaba o penúltima vocal, que en este caso cayó en la I. Entonces, quiero que vayas checando en dónde caen los acentos, porque ahorita lo vamos a comentar en nuestra tabla Sega. Y de manera de ejemplo, aquí te tengo una tabla que me gustaría que la practicaras porque con esto se te va a facilitar más el acomodo de sílabas y también el reconocer cuando es una palabra aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Por ejemplo, si te das cuenta, abajo vienen palabras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras que yo aquí acomodé solamente 7. Y como puedes darte cuenta también que ya tienen color. Le puse color porque se refiere a el acomodo de las sílabas. Por ejemplo, el azul es la última sílaba, el negro es la penúltima sílaba que le corresponde a las graves, el verde es la antepenúltima que le corresponde a las esdrújulas y el color rojo que es el, la sobreesdrújula. Entonces, como puedes darte cuenta, aquí ya lo tengo acomodado. Vemos la número 1 que es alemán y ya lo separé en sílabas. Es alemán. ¿Y dónde cayó el acento? El acento cayó en el cuadro de agudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alemán es una palabra aguda, porque ahí cayó el acento en la última sílaba. Vemos el ejemplo número 2, que es además, lo tengo separado en 3 sílabas. Recuerda que lo vas a acomodar de derecha a izquierda, las palabras, ¿sí? Tal y como lo tengo aquí. Entonces, a, de, más, el acento cayó en la última sílaba y en este caso fue en las agudas. Me paso al ejemplo número 3, que es mármol, y como puedes darte cuenta aquí, el acento cayó en la grave, que es la penúltima, que quiere decir que es una palabra grave. Y el ejemplo número 4, que dice fácil, en esa palabra fácil cayó el acento igual en la palabra grave. Entonces, aquí también es una palabra grave porque ya lo separé en sílabas y lo acomodé de derecha a izquierda, tal y como viene ahí el ejemplo. Y por último, la palabra difícil, como puedes darte cuenta, a pesar de que son 1, 2, 3 sílabas, el acento volvió a caer en la palabra grave, que quiere decir que no importa que sean varias sílabas, siempre y cuando fijarnos en dónde cae el acento, cuando lo acomodemos en la tabla Sega. Y en este caso cayó en la grave, en la G de grave, y es difícil, es una palabra grave. Vamos a hacer otro, o vamos a comentar otro último ejemplo que es fábula. Fábula tiene acento en la última, penúltima, antepenúltima sílaba y en este caso es esdrújula. Lo mismo pasa con página. Cayó el acento en esdrújula. ¿Qué quiere decir? Que son palabras esdrújulas. Entonces te invito a que agarres otras palabras que tengan acento, lo separes así como lo tengo yo, lo separes en sílabas, le pongas colores para que lo reconozcas y donde caiga el acento va a corresponder el nombre de la palabra, ya sea aguda, grave, esdrújula o incluso sobreesdrújula.
Entonces, espero que lo puedas practicar y vas a ver que se te va a facilitar. Entonces, aquí te tengo una actividad. Aquí yo te puse 11 palabras y estas 11 palabras, si se pudiera, que la pases a la tabla Sega tal y como te lo expliqué anteriormente, y después que lo acomodes en la tabla Sega, me las vas a, donde caiga el acento, me las vas a acomodar. Cuáles cayeron en agudas, cuáles cayeron en graves, cuáles cayeron en esdrújulas. Ahí puedes dejar en los comentarios este, cómo fue, cómo a ti te quedaron, cómo fue el acomodo, cuántas agudas encontraste, cuántas graves y cuántas esdrújulas, y yo lo voy a estar leyendo de manera de una retroalimentación para ver si esto te ayudó. Ojalá, espero que sí. Y por último, nos vamos al glosario. El glosario, que son las palabras importantes de este tema. Yo considero que la palabra tilde fue una de las palabras importantes, que tilde significa que es la marca gráfica que indica dónde está el acento en algunas palabras. También las palabras agudas, quita su significado, graves, esdrújulas y consonantes. Para mí, estas 5 palabras fueron las más importantes, por eso la agregué en el glosario y espero que te haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda suscribirte, que voy a estar subiendo más videos de retroalimentación.